La taula dedicada a diagnòstic la iniciem amb el doctor Pablo Rubinstein. El doctor Rubinstein té un passat bastant llarg, a més dedicat a l'aparell digestiu, aquí on el veieu, fins que un bon dia va decidir que el seu era la pneumologia i va fer l'especialitat del part taulí, en donde ganaste el premio a la excelencia, a més, i després d'una trajectòria professional que no cal comentar perquè tots ja la coneixem, doncs actualment és el cap de servei de pneumologia de l'Hospital Clínica del Pilar, des d'on ens fa feliços fent les broncoscòpies que fa i fent els diagnòstics que fa. Cuando quieras, Pablo. Muchas gracias, Albert. Muchas gracias a todos. Estoy encantado de estar aquí, mi segunda vez en este auditorio y es un placer estar hoy venido y gracias por la invitación. ¿Puedo tener el puntero? Y el tema de mi charla es factores ambientales en cáncer de pulmón. ¿Vale? Y permíteme empezar por esta tabla un poco amistosa, que es de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, de la OMS, en el cual se han estudiado más de 800 sustancias tóxicas para la salud humana. Se han identificado aproximadamente unas 200 que son cancerígenas, que son perjudiciales para la salud y, como podéis ver, el grupo 1 son sustancias reconocidamente cancerígenas y muchas de ellas están en nuestro día a día, tanto en el ambiente laboral como en el ambiente que nos rodea. Hay muchísimas sustancias cotidianas que podríamos hablar que tienen evidencia suficiente como para ser catalogadas de sustancias cancerígenas: la contaminación ambiental, el tabaco sin duda, el radón, los combustibles derivados del petróleo, sustancias que tienen relación con las profesiones y los trabajos, asbesto, sílice, arsénico, cadmio, etc. Infecciones, HIV, tuberculosis que se han relacionado con la génesis de cáncer pulmonar, enfermedades respiratorias como la fibrosis pulmonar o la aftosis o la EPOC que tienen influencia en el desarrollo de cáncer de pulmón, fármacos, Levica, por ejemplo, y algún otro. Sin duda hay evidencia que el estrés psicológico es un factor favorecedor del cáncer de pulmón y hay mucha evidencia, aunque alguna contradictoria, un poquito de eco, alguna contradictoria respecto a la dieta y al cáncer de pulmón. Si me alejo los micrófonos, a ver si disminuye el eco. Sin duda la vedette de los factores de riesgo es el tabaco. El tabaco está presente en el 80-90% de los pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón, pero no todos los fumadores desarrollarán un cáncer. Y se estima que entre un 15 y un 25% de los que fuman o han fumado tendrán un cáncer relacionado con el tabaco, sobre todo pulmonar. Pero cada vez más hay más conciencia de que el cáncer de pulmón en personas que nunca han fumado es una entidad un poco diferente a lo que conocemos clásicamente o habitualmente como cáncer de pulmón relacionado con el tabaco. Es una enfermedad que cuando yo empecé a estudiar en torno al 10% de los cánceres y su incidencia va en aumento y ahora se habla de 20 o 25% de los pacientes con cáncer de pulmón nunca han tenido el hábito de fumar. En este grupo de pacientes se dice que el radón es el principal factor de riesgo para desarrollar este cáncer de pulmón, que luego veremos, pero evidentemente hay otros factores: los combustibles fósiles, la contaminación ambiental, los carcinógenos ocupacionales, como dijimos hace un rato, y la utilización habitual de biomasa. Un pequeño inciso respecto al tabaco. Sabemos que las personas expuestas al humo ambiental del tabaco, al tabaco de segunda mano, tienen el mismo riesgo de desarrollar cáncer de pulmón que los pacientes fumadores activos o exfumadores. Y esto es porque de las más de 5.000 sustancias presentes en el humo del tabaco,
se han identificado 60 o 70 que son cancerígenas, y las personas expuestas, sobre todo cuando están con sus pulmones en desarrollo, tienen una exposición prolongada y tienen un riesgo que se ha estimado en 1.3. Un 20-30% de estas personas expuestas desarrollarán un cáncer de pulmón. Pero la charla va de medio ambiente, así que hablemos de contaminación ambiental. Se puede hablar de contaminación ambiental en diferentes áreas: la contaminación del aire, del agua, del suelo, contaminación lumínica, acústica, e incluso me permitiría introducir la contaminación informativa, que es lo que me ha pasado preparando esta charla también. Pero lo que nos interesa de cara a esta presentación es la contaminación del aire que respiramos. Y la contaminación ambiental se define básicamente por la presencia de sustancias en el aire que no deberían estar y que nos resultan perjudiciales. Y estas sustancias pueden ser de origen natural, como es el radón, creo que no se ve el puntero, ¿no? O pueden ser sustancias productos de la actividad humana. Ya hablamos del tabaco, de los combustibles fósiles, de desechos industriales, de los productos derivados de la aviación, etc. ¿Qué es lo que tiene la contaminación ambiental y que los que vivimos en Barcelona respiramos entre 12 y 20 veces por minuto durante muchísimos años? Pues múltiples cosas perjudiciales. Dióxido de nitrógeno, que se genera básicamente por la quema de combustibles fósiles en vehículos y en centrales eléctricas y que es un irritante respiratorio, contribuye a la contaminación ambiental y a la lluvia ácida. Monóxido de carbono, que disminuye la capacidad de la sangre de transportar oxígeno. El dióxido de azufre, que se genera también en la quema de carbón y productos derivados del petróleo, y que es un gas que contribuye a la formación de partículas finas que tienen implicación en la carcinogénesis. El ozono, que se puso muy de moda hace unos 20-30 años cuando empezamos a tener mayor radiación ultravioleta. El ozono es perjudicial en la capa más baja de la atmósfera, en la troposfera, y puede provocar problemas respiratorios tipo tos, irritación, infecciones de repetición, etc. Y sobre todo, los compuestos químicos tóxicos, incluyen metales pesados como el plomo, el mercurio, el cadmio, el níquel, productos industriales de la industria química y los hidrocarburos aromáticos policíclicos que tienen relación en la génesis del cáncer. Y por último, en el aire contaminado hay partículas inhalables que, dependiendo del peso molecular aerodinámico que tengan, se definen partículas finas cuando tienen menos de 2.5 y partículas en suspensión cuando tienen más de 10. Estas partículas pueden ser líquidas o pueden ser sólidas y el efecto que tienen es que transportan sustancias tóxicas a la vía aérea y dependiendo del tamaño se queda en vía aérea superior o gran vía aérea o vía aérea inferior y llegan hasta los alvéolos. Así que dedicamos una diapo a las partículas inhalables. Como decíamos, el efecto depende básicamente del tamaño de la partícula. Las grandes se quedan en nariz, garganta, cuerdas vocales, tráquea, pero las pequeñas pueden permanecer en los alvéolos durante mucho tiempo y provocar alteraciones, inflamación, alteraciones genéticas y desarrollar cáncer de pulmón. Y se ha estimado un riesgo de 1.2 para la presencia de partículas asociadas al cáncer de pulmón. Característicamente, la mayor incidencia anatomopatológica es de adenocarcinoma, lo cual no ocurre con otros contaminantes ambientales. Hasta ahora estábamos hablando de contaminación. El tabaco puede ser intra o extra domiciliaria, pero hay algunos que son básicamente intradomiciliarios y en este caso quiero referirme básicamente al radón. El radón es, como dijimos, el principal factor de riesgo de cáncer de pulmón en personas no fumadoras. Es un gas natural que no se puede oler, no se puede ver, pero se puede medir y que proviene de la corteza terrestre, de las piedras, del suelo, de donde se asientan las viviendas. Entonces el radón tuvo su auge en la década del 70-80, cuando se detectó el cáncer de pulmón entre mineros que trabajaban con granito, sobre todo, pero luego se vio que personas expuestas al radón intradomiciliario desarrollaban cáncer de pulmón. ¿Y por qué es esto? El radón
en realidad viene del uranio que hay en las piedras de la corteza terrestre, que se descompone en radio, que tiene una vida de miles de años, una vida media de miles de años, pero el radio se descompone en radón, que tiene una vida media de pocos días, que se descompone a su vez en polonio, que es muy inestable y genera radiaciones ionizantes de tipo alfa y está involucrado en la génesis del cáncer. Se han determinado niveles por mediciones intradomiciliarias, niveles que se suponen de riesgo en torno a los 100 becquerelios, pero hay zonas que tienen más de 400 becquerelios en España, como ahora comentaremos. Y evidentemente el riesgo de desarrollar cáncer se relaciona con los años de exposición, con las condiciones de la vivienda y se potencia con otros factores de riesgo, sobre todo con el tabaco. En España se estima que un 3,8% de las muertes por cáncer de pulmón son por radón, son debidas a radón. Y este es un mapa en el cual se valora la concentración de radón en diferentes partes de España. Las zonas donde más concentraciones hay son sobre todo Galicia y Extremadura. Y si miramos en profundidad en Cataluña, vemos que hay una zona en el Maresme que tiene una concentración elevada de radón. No sé quién eligió los colores de la carta, mis ojos se van hacia el Pirineo, que es lo más intenso, pero bueno, la zona más cargada de radón terrestre, intradomiciliario, que es como se mide, es en el Maresme, y es posible que tengamos pacientes de esa procedencia con más cáncer de pulmón siendo no fumadores. Esta es la mortalidad por comunidad autónoma relacionada con el radón, y podemos ver que alcanza el 7% en Extremadura y en Galicia, y en nuestra comunidad nos movemos en torno al 3,6%. Otro de los factores de riesgo reconocidos, tanto para enfermedad pulmonar como para desarrollar cáncer de pulmón, es la utilización de biomasa intradomiciliaria, carbón y leña, tanto para cocinar como para calentar la casa, en viviendas con una ventilación inadecuada, insuficiente. Esto se ve mucho en algunas zonas rurales de España, pero sobre todo se ha descrito muy bien en zonas de México. Hasta ahora lo habíamos visto muy relacionado con el desarrollo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis crónica, EPOC, infecciones de repetición, pero también se asocia con el desarrollo de cáncer, sobre todo en personas no fumadoras. Y esto es porque la combustión de tanto la leña como el carbón desarrolla hidrocarburos aromáticos y partículas inhalables que, como dijimos, estaban relacionados con el desarrollo de cáncer de pulmón. Pero curiosamente el riesgo de cáncer de pulmón no es el mismo para carbón y para leña, lo cual me llamó mucho la atención. Para carbón alcanza casi un 5, un riesgo relativo de 5, mientras que para leña es 1,2. Y el mecanismo de daño molecular y genético sería a través de las mutaciones del P53 y de la LK. ¿Y qué decir de la dieta? La verdad que respecto a este tema encontré muchísima bibliografía, alguna contradictoria, pero me quedo con esta diapo en relación a algo muy disfrutable, como son las tapas, y muy español y que me encanta. Cocinar frituras libera sustancias cancerígenas, y eso se detecta tanto en los alimentos como en los vapores que salen al freír. Evidentemente esto es peor cuando no es una freidora industrial, cuando no es una freidora cerrada, cuando freímos con sartén, y me llamó muchísimo la atención el riesgo que han determinado o que han estimado con la fritanga, que es 3,17, lo cual me parece muy elevado. Y estábamos hablando de la contaminación ambiental interior, pero dejadme hacer un breve inciso sobre el uso de biocombustibles y de combustibles fósiles, en particular el diésel, porque ahora hay unos cambios legislativos en relación al diésel. Como decíamos, es un carcinógeno clase 1 por la liberación de partículas inhalables y hidrocarburos.
La inflamación que produce provoca síntomas respiratorios que los neumólogos vemos frecuentemente en Barcelona, tos, irritación, síntomas muy inespecíficos. Vemos también síntomas más constituyentes de una nosología, como puede ser EPOC o bronquitis crónica, pero lo que más nos preocupa es la participación del diésel en la génesis del cáncer. Y esto ha motivado, en parte, acciones legislativas para poder limitar no solo los gases de efecto invernadero, sino también el desarrollo de cáncer. Se ha establecido un riesgo relativo para las sustancias derivadas de la combustión de los motores diésel de 1.31, pero también hay que tener en cuenta el riesgo a nivel de carcinoma urotelial, vejiga y riñón, que van entre 1.44 para vejiga, 1.23 para riñón, lo cual tiene un impacto sanitario considerable. Y por este motivo, a partir de hace pocos años, se ha decidido controlar un poco los gases de efecto invernadero generados por los motores diésel. En teoría, para el 2023 ya no se podría circular con algún tipo de vehículos en Barcelona, lo cual se ha parado al menos transitoriamente. Pero esto vendrá. Hay una prohibición para fabricar coches diésel a partir del 2035 y una prohibición para circular con vehículos diésel a partir de 2050, lo cual evidentemente tiene impacto en nuestras vidas. Y esto ha determinado también algunas acciones específicas por ciertas empresas. Yo estoy como consultor de TMB, de Transporte Metropolitano de Barcelona, que tienen un programa de screening de cáncer de pulmón en personas expuestas al amianto, y ahora están desarrollando un programa para personas expuestas al diésel, justamente con la intención de minimizar el daño de estos trabajadores. Entonces, como conclusión, el entorno que nos rodea influye mucho en nuestra salud, mucho más de lo que yo pensaba antes de preparar esta charla, incluso algunas cosas cotidianas como la forma en que cocinamos o la forma en que calentamos nuestras casas o dónde construimos la casa. Y por suerte cada vez tenemos más evidencia que nos permite ir un poco ajustando hacia dónde queremos ir y qué cosas podemos hacer para prevenirlo. Muchas gracias.